Quiero pedirles que abran sus Biblias hoy en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. El libro de Eclesiastés es fácil de encontrar si abres tu Biblia por el centro, porque allí aparece el libro de los Salmos. Y después del libro de los Salmos está Proverbios y luego viene Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjeme ver su mano si ya lo encontró. Eclesiastés 3, 11. Amén. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Una vez más, podemos leerlo todo, ¿sí? Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La mano derecha en el corazón. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ruego, Señor, en este momento habla a nuestras vidas. Guíanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Eclesiastés fue escrito por uno de los hombres más sabios que ha existido, el rey Salomón. Él escribe este libro y lo hace desde la perspectiva del hombre natural que intenta entender el mundo que los rodea y que intenta entender la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra. Salomón en este libro hace esta declaración que es una afirmación radical, contundente. Lo que dice es que todo lo que Dios ha hecho es hermoso y lo hizo en su tiempo. Y que esto que Dios ha hecho tiene hermosura y perfección. Esa es una afirmación de las Sagradas Escrituras, entonces. Una afirmación venida desde el hombre natural, pero que es cierta. Todo lo que Dios ha hecho es hermoso. ¿Cuántos pueden decir eso? Todo lo que Dios ha hecho es hermoso cuando lo hizo en su tiempo. Y Salomón tal vez está pensando en que nuestro mundo está muy bien diseñado. Por eso yo quiero hoy hablar de diseños. Y dentro de esta serie de mensajes acerca de cosmovisión cristiana, yo creo que es importante que nosotros podamos entender cuáles son los diseños originales de Dios. ¿Qué fue lo que Dios planeó originalmente cuando hizo el mundo? Porque entender eso nos permite poder comprender hacia dónde es que nosotros debemos ir, qué es lo que tenemos que recuperar, entender qué fue lo que perdimos. Y eso que perdimos, ¿cómo podemos recuperarlo? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Si sé qué es lo que Dios hizo originalmente, entonces voy a saber hacia dónde es que debo ir en realidad, porque esto es lo que Dios ha planeado. Dios nos ha rescatado, nos ha redimido para poder volver todas las cosas a su diseño original. Ese diseño original de Dios en la creación aparece en Génesis capítulo 1.
Y cuando uno ve la Biblia, en realidad nada más es esto, una página de la Biblia esto. Allí aparecen los diseños originales de Dios, el mundo perfecto que Dios creó. Después de aquí aparece la caída del hombre y a partir de ahí la historia de la salvación y el deseo de Dios de restaurar las cosas al principio. Entonces, si yo quiero conocer los diseños divinos y cómo esos diseños fueron hechos por Él, yo necesito examinar Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 de Génesis se utiliza en el versículo 1 la palabra, el verbo crear. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo crear, cuando dice allí creó, en el original, en el hebreo, es bara o vara. Y significa hacer algo de la nada. Solo Dios puede hacer algo de la nada. Ese verbo, cuando aparece en la Biblia, vara, en hebreo, solo tiene como sujeto a Dios. Dios es el sujeto de crear de esa manera. Existen otros verbos en la Biblia, en el hebreo, que también significan hacer, formar, establecer, y los puede usar para seres humanos. Pero este se usa exclusivamente para Dios. ¿Yo me estoy explicando aquí? Porque solo Dios puede crear de la nada, sin materia prima. Él es el creador por excelencia. Cuando nosotros hablamos de Dios, decimos que Él es Dios y decimos muchas cosas acerca de Dios, pero una de las afirmaciones que hacemos en nuestra forma de creer es que Dios es el creador. Él es el que multiplica el cero y el cero le produce algo. Si usted y yo multiplicamos el cero, siempre nos va a dar cero. Pero dice Isaías 40, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y no tiene ninguna, pero Dios saca fuerza de ningunas. No hay nada y Dios saca nuevas fuerzas. Bendito el nombre del Señor. Eso solo lo puede hacer el Dios de gloria. Aplaude fuerte al Señor. Si me ayudas a predicar, dile al que está al lado tuyo, Él es el creador por excelencia. En Génesis 1, este verbo se utiliza solo en 3 versículos. Ese verbo crear de la nada se utiliza solo en 3 versículos. En el versículo 1, en el versículo 21 y en el versículo 27. En el versículo 27 se utiliza 3 veces. Cuando dice, y creó Dios al hombre, a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Esas 3 veces se usa vara o vara para decir de la nada. Sacó seres humanos de la nada. Sacó seres humanos de sí mismo y produjo vida en ellos, porque solo Dios no solo es creador, solo Dios es autor de la vida. Bendito el nombre del Señor. Solo Dios es autor de la vida. Él da vida. El resto del capítulo 1, entonces uno encuentra a Dios diseñando.
produzca la tierra hierba verde. Hay materia prima, hay tierra, y dice, produzca la tierra hierba verde. Produzcan las aguas seres vivientes. Y produjeron las aguas seres vivientes. Produzca la tierra seres vivientes, animales. Los sacó de algo. Y separó Dios las aguas y dijo Dios, haya expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Usted ve lo que está haciendo, diseñando. Versículo 1, nuevamente, vuelvo al versículo 1, Génesis 1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Al parecer, lo que Dios crea al principio es toda la materia prima con la cual trabajará para luego ir organizando la tierra. Porque después encontramos versículo 2. A ver si voy poco a poco. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había agua, había tierra, había tinieblas. Y entonces lo que Dios va a hacer ahora es organizar, diseñar. Ahora, esta descripción de Génesis 1 no es una descripción científica. Eso tiene que quedar claro. El capítulo 1 de Génesis lo que nos muestra simplemente es que Dios es el creador de todo. Todo afán por hacer coincidir el capítulo 1 de Génesis con lo que la ciencia dice es un afán estéril. No sirve de nada. Génesis 1 no es un tratado de ciencia, es una declaración espiritual, teológica, que afirma que Dios está detrás de todo. Y de eso trata. Ahora, ese mundo que Dios está diseñando, según Génesis 1, tiene unas características especiales. Y lo primero que yo quiero resaltar es que es una creación armoniosa. Lo que Dios creó tiene armonía. Es decir, tiene equilibrio, proporcionalidad y correspondencia. Eso es lo que significa la palabra armonía cuando no se utiliza en el contexto de la música. Cuando no se utiliza en ese contexto, entonces la armonía significa que tiene equilibrio, que tiene proporcionalidad y que se corresponden de manera adecuada. Y cuando nosotros miramos el mundo que Dios creó, el mundo original que Dios creó, tiene esas características. Él es armonioso. Es un mundo en el cual tiene unas características que son extraordinarias, hermosas. Por ejemplo, la tierra original que Dios crea es una tierra maravillosa, es una tierra especial. Esta tierra está hecha del material, el tamaño, la forma, el peso, la inclinación, la posición, y se mueve de tal manera para que aquí haya vida. Si uno de esos elementos que acabo de mencionar variara en la tierra, no habría vida. Pero todos se confabulan, todos se unen, todos trabajan de manera coherente para que en este planeta sea habitado por seres vivos. Bendito el nombre de Dios. Y en Génesis 1 eso está claro. Dios crea este mundo y luego pone plantas, luego pone animales y por último coloca al ser humano como su corona en esta creación. Este mundo fue diseñado para ser habitado. Y por eso nosotros lo habitamos. Los sistemas
que existen en este mundo. ¿Han oído hablar de ecosistemas? ¿Cuántos han oído hablar de ecosistemas? ¿Han oído hablar de ecología? Es el mundo de hoy. Todos los días nos están hablando de esto. Nos están diciendo tenemos que proteger los ecosistemas. Y están tratando de generarnos una conciencia de que nosotros protejamos el mundo en el que vivimos. Esta es la casa que Dios nos dio para habitar, la tierra. Es la casa donde Dios colocó a los seres humanos. Dolorosamente los seres humanos nos hemos convertido en grandes depredadores y estamos destruyendo. Nosotros mismos hemos destruido mucho de nuestro planeta, pero este planeta fue creado por Dios para que sea la casa donde nosotros habitamos. La Biblia dice: los mansos heredarán la tierra. Dios creó la casa y luego creó a quienes tenían que habitarla. Y Dios dice: protéjanla, cuídanla. ¿Me están oyendo así? Les voy a decir algo que no vayan a decir eso es teología, no vayan a decir eso es concluyente, no digan eso. Yo solo voy a sumar algunos textos de la Biblia y voy a hacer una afirmación. El mundo en el que nosotros vivimos, la tierra esta en la que nosotros vivimos, no es la misma tierra que Dios hizo originalmente. Esta tierra no es la misma tierra que Dios hizo originalmente. Esta tierra cambió con el diluvio. Entonces, una cosa es el mundo antidiluviano y otra cosa es el mundo postdiluviano. Las condiciones atmosféricas cambiaron. Usted lee Génesis 1:2, Génesis 1 dice, y separó Dios las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y colocó Dios expansión en medio de las dos aguas. Las de abajo, que son los mares, los lagos, los ríos, de las de arriba, lo cual probablemente signifique que antes del diluvio la tierra estaba cubierta no por una capa de ozono, sino por una atmósfera líquida. Había líquido, agua en el espacio. Y los rayos del sol no penetraban de la manera que hoy penetran a nuestro mundo, que tienen que atravesar es una pequeña capa de ozono, entonces tenían que atravesar una capa líquida. Por eso se cree que la creación original, la tierra, el clima general de la tierra era un clima agradable, más agradable que el de hoy, porque el sol no pegaba tan directamente. Eso es algo que se cree. Ahora, ¿cuándo eso cambió? Cuando vino el diluvio, Génesis dice, y abrió Dios las compuertas de los cielos, y eso fue el diluvio. Toda el agua de arriba se vino en el diluvio a la tierra. Y la atmósfera cambió. Y esa es la razón, tal vez sea la razón por la que no tenemos dinosaurios entre nosotros. Porque esos animales no iban a sobrevivir en un planeta con una capa de ozono protegiéndolo. Piénsenlo. La Biblia sí dice que antes del diluvio un vapor subía de la tierra, no llovía. Y la vegetación se mantenía con vida. Porque había mucha humedad, protegida por humedad. Y cuando Noé empezó a predicar
que iba a llover, que venía un diluvio, la gente no le creyó. Y no le creyó porque eso nunca había pasado, que lloviera. Como no nos creen a nosotros que un día Cristo vendrá por nosotros y la iglesia será arrebatada. Como eso nunca ha pasado, por eso no nos creen. Pero Dios siempre hace las cosas una vez y no necesita repetirlas. Una vez abrió el mar rojo y eso no ha vuelto a suceder. Cuando es un milagro, ocurre una vez y no tiene por qué repetirse. Un día de estos ocurrirá un milagro y ustedes y yo seremos arrebatados de esta tierra y llevados a morar con Él en el cielo. Será como en los días de Noé. ¿Se acuerda que así dice la Biblia? Bien, esa tierra original es una tierra con un clima agradable. Y es el pecado de los seres humanos el que rompe con la armonía de la creación. El que hace que, el que hipoteca, Adán y Eva hipotecaron la felicidad nuestra, la felicidad de la humanidad, la hipotecaron en el huerto del Edén. Desobedecieron a Dios, hicieron su propia voluntad y desde entonces se rompió la armonía de la creación. Quiero que miren este texto porque es mejor que lo miren. Está en la Biblia, Romanos 8, 19 al 22. Pablo habla de algo como esto. Y lo que Pablo dice es esto. Romanos 8, 19, 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué hace la creación? La creación tiene un anhelo ardiente. ¿Y cuál es el anhelo ardiente de la creación? Que un día los hijos de Dios se manifiesten. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuándo sucedió eso? Génesis 3 dice que después que Adán y Eva pecaron, una de las maldiciones fue esta: comerás el pan con el sudor de tu frente, y espinos y cardos te producirá la tierra. Antes del pecado, la tierra no producía espinos y cardos. La maldición del primer pecado recayó sobre los seres humanos, recayó sobre los animales representados en la serpiente y recayó sobre la naturaleza en esa tierra. Dios, en un acto de misericordia, lo que hizo fue que no recae toda su justicia sobre el ser humano, sino que la distribuyó en toda la creación. Y lo que el texto nos está diciendo es que Dios sujetó a vanidad a esta creación, no por su propia voluntad, y también dice que la sujetó en esperanza. Pero también esta creación, dice, gime. Porque también la creación misma será libertada. Esta es la esperanza. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, cuando hay terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, cuando hay huracanes, cuando hay fenómenos naturales destructivos. Eso no es más que las contracciones de un planeta que fue sujeto a esclavitud, un planeta que se contrae y dilata, se contrae y dilata como con dolores de parto, esperando
esperando que un día usted y yo seamos manifestados como hijos de Dios, y entonces la creación será libertada de su esclavitud. Si yo le dijera esta mañana que Dios le va a dar plata, usted se colgaría del techo. Pero lo que yo le estoy diciendo ahora es más glorioso que decirle que Dios le va a dar plata. Porque yo estoy diciendo que usted está llamado por Dios a traer libertad a esta creación. Que como hijo de Dios maduro, usted será un hijo de Dios maduro. Un tecno es la palabra hijo, para hijo allí en Romanos. Es un hijo de Dios maduro. Un hijo de Dios maduro es un heredero de Dios, heredero de esta creación, heredero de su gracia y su poder. Y es a través de la iglesia rescatada, redimida y madura que Dios un día va a traer libertad a esta creación. ¿Has oído hablar del milenio? ¿Cuántos han oído hablar del milenio? Levanten la mano. Para los que no, ¿qué es el milenio? Son 1000 años en los cuales Jesús gobernará con la iglesia en este mundo. Eso es lo que, así básicamente. ¿Qué es el milenio? Son 1000 años en los cuales el Señor Jesucristo gobernará en la tierra junto con la iglesia. En ese momento lo que Dios va a hacer es decirle a la humanidad: esto era lo que yo quería. Este era mi propósito original. Cuando yo gobierno, esto es lo que sería la creación. Si usted lee Isaías 11, dice que en ese tiempo el león no comerá cordero, comerá paja. Porque en la creación original los animales no comían carne, comían vegetales. El pastor, ¿y dónde usted está inventando tanto esta mañana, pastor? Hoy se trajo un poco de inventos, pastor. Eran vegetarianos. Así que los veganos estarán diciendo: aleluya, por fin. En la creación original todos, hombres y animales, eran vegetarianos. Génesis capítulo 1, versículo 29. Entonces dijo Dios: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, y todos los árboles frutales, para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Es que no había muerte. Como no había muerte, la alimentación era vegetariana. Eso cambió. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé: ahora no solo te he dado las plantas, también te he dado los animales para que los comas. Eso cambió. Pero en la creación original, la gente se alimentaba de frutos. Ese era el plan. Todo eso cambió. Ahora no diga: entonces los vegetarianos son los hijos de Dios. Porque eso es tomar las cosas al revés. Total. Es entender que ese era el diseño original, en el que no había muerte, en el que no había depredadores, no existían depredadores. Era un planeta hermoso y armonioso. Había armonía. Es una creación autosostenible. No es solo armoniosa, pero también era autosostenible. Es decir, Dios hizo todas las cosas y diseñó un sistema para que esta tierra fuese autosostenible. Se pudiera producir lo que se necesitaba. Y cuando Dios diseña esto, usted lo ve en Génesis 1, 11 al 13.
Dice, después, Génesis 1, 11 al 13, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Una agenda que es enemiga del plan de Dios, que es enemiga del diseño de Dios. Una agenda que dice, ya hay demasiada población y se nos están acabando los recursos, acabemos con la gente. Y entonces están promoviendo uniones homosexuales porque esas uniones son estériles. Están promoviendo familias multiespecie. ¿Qué es eso? Un hombre, una mujer y un perrito. O gatico, no sé. Es la mascota que quieran. Por eso le llaman multiespecie. Y dicen, esta es mi familia. Mis hijos. Perrijos. Gatijos también. Ah, bueno, invento. ¿Y por qué usted, qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es no queremos que los seres humanos se multipliquen. No queremos que se procreen. Nosotros no nos reproducimos, nosotros nos procreamos. Dios, una vez más, Dios en su gracia nos dio a nosotros la capacidad de dar vida. Pero esa capacidad la repartió en el hombre y la mujer. Bendito el nombre del Señor. Vida. Y vivimos en este mundo. El otro día yo estaba viendo una noticia que dice, primer hombre embarazado. Y yo dije, Dios mío, ¿y eso qué? Cuando yo vi una foto y aparecía como un hombre embarazado. Y empecé a leer. Yo soy hombre y eso se debe ver feo. Pero yo empecé a leer y la historia real es la siguiente. Es que en realidad es una mujer que se cree hombre. Y como una mujer que se cree hombre, se viste como hombre, se luquea como hombre, tiene comportamientos hombrunos, masculinos así hombrunos. Y se deja así como si es un hombre. Y se parece a un hombre. Y está embarazada. Ella está embarazada, pero ella se parece como un hombre. Pero ella, que es ella, pero que se cree él, tiene una pareja que es él, pero se cree ella. Y tú dices, pero qué cosa más loca esta. ¿Cómo así? Entonces, este es un hombre que se cree mujer. Y viste como mujer y se ha cabello como mujer y usa cosas de mujer y se parece a una mujer. Entonces es él que se cree ella y se enamoraron. Y yo no puedo entenderlo. Y pero si te enamoraste de un hombre, ¿para qué dijiste que era una mujer? Es un hombre, te enamoraste de un hombre. Porque ser hombre o mujer, eso se ve en el espejo. Eso no se decide de otra manera, eso se decide viéndose al espejo. Y apenas se ven al espejo desnudos, saben que son hombre o mujer y ya, eso se acabó. Eso es definitivo, eso es diseño original. Eso no aguanta otra. Pero sí están viendo toda la confusión en la que la gente cae. Entonces lo que ocurrió es que en realidad él, que se cree ella, la embarazó a ella, que se cree él. Al final, ¿qué pasó? Un hombre embarazó a una mujer. Y la que está embarazada es una mujer, no ningún hombre. Pero toda esta ideología nos quiere vender toda esta locura. Y la Biblia está diciendo, si siguen haciendo eso, serán estériles. No tendrán hijos, no procrearán.
Si te casas, yo no voy a decir que es pecado, porque hay parejas que no pueden tener hijos. Pero si te casas es para tener familia, para procrear. Nuestros muchachos hoy están decidiendo no tener familia. Están decidiendo casarse y no tener hijos. Ese es un acto egoísta. Si hay algo hermoso, si hay algo, miren, lo voy a decir así, si hay algo doloroso es tener hijos. ¿Cuántos saben que es doloroso tener hijos? Que los padres sufren por los hijos. ¿Cuántos saben eso? A un papá le preguntaron, ¿qué se siente ser padre? Dijo, sueño, porque desde que nació no he podido volver a dormir. Se siente dolor, se sufre, pero es un sufrimiento hermoso, porque es el sufrimiento en el que tú dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para otro, donde otro ser humano comienza a tomar mayor importancia que tú en la vida, donde para mí es más lindo que él triunfe a que yo triunfe. O que mi junior triunfe, a que yo triunfe. Y el dolor de mi junior es un dolor más grande. No estoy hablando del equipo de fútbol, estoy hablando de mi hijo Junior Iván Moisés. Sí, yo sé que algunos pensaron. De mi hijo mayor, Iván Moisés. El dolor de mi hijo es más grande que mi propio dolor. Y los triunfos de mis hijos son más grandes que mis propios triunfos. Aprendí que vale la pena invertir la vida en otro cuando uno tiene un hijo. Bendito el nombre del Señor. Si no lo tienes, te pierdes de eso. Tercero, esta es una creación extremadamente buena. Esa creación original es extremadamente buena. Dice el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aleluya. ¿Sabe qué está pasando? Que Dios hizo las montañas, los ríos, los mares. Dios colocó plantas, orquídeas, rosas, lirios, claveles. Dios se extendió. Porque Dios es extravagantemente bueno. Y es extravagantemente versátil. Dios todavía no ha tenido que repetir al primer ser humano. Y se ha pasado toda la creación haciendo seres humanos. Y todavía no ha tenido que repetir al primero. Bendito el nombre del Señor. O sea, Dios, perdónenme la expresión tan mundana, se regodeó haciendo todo. Se regocijó haciendo todo y poniendo nieve en las montañas altas y poniendo valles y creando inclusive desiertos. Y cuando Dios hizo todo eso, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y produzcan las aguas seres vivientes y produzca la tierra animales y haya aves en los cielos. Y luego que dio todo eso, Dios dijo, esto está muy bueno. Mi creación me quedó muy buena. Dios se regocijó en lo que hizo. La palabra bueno en la Biblia es la traducción de un término hebreo que significa algo así como satisfactorio, agradable, placentero, hermoso. Aleluya. Entonces Dios hace un mundo que es placentero, que es agradable. Y cuando ya lo hizo, dijo, ahora voy a hacer a los seres humanos y los voy a sacar de mí. La materia prima de ellos voy a ser yo.
hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y cuando vio al hombre y a la mujer, entonces dijo, no, esto no está bueno, esto es extremadamente bueno. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Dios. Que nadie te diga que no te puedes regocijar en lo que has hecho. Que nadie te quite el gozo de sentir el placer de la obra terminada. Porque Dios mismo nos dio el ejemplo. Cuando Él terminó todo, se regocijó. Cuando tú realices alguna tarea, dale la gloria a Dios y regocíjate en ella. Porque tú fuiste creado por Dios para ser productivo. Dile al que está al lado, fuiste creado para ser productivo. El pecado, ¿cuántos saben que el trabajo es una bendición? Pocos, pero ahorita los convenzo. Porque yo sé que a algunos no les parece mucho bendición el trabajo, pero sino que algunos siguen la teología del negrito del batey. Él cree que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, Dios no castigó a la humanidad con trabajo. Antes, en el capítulo 2 de Génesis, antes que Adán y Eva pecaran, Dios le dio la asignación a Adán de que él trabajara. Le dijo, tú tienes que labrar la tierra, hacerla producir. El trabajar, el labrar la tierra no es una maldición. La maldición consistió en que esa tierra que el hombre iba a labrar después de pecar, no le iba a producir el mismo fruto, sino que a veces le iba a producir cardos y espinos. Esa es la maldición. La improductividad es la maldición. Cuando usted trabaja, Dios quiere que usted sepa que ser productivos es una bendición en su vida. Él nos hizo para ser productivos. Él nos dio una mente, nos dio una capacidad. Nosotros somos diferentes. Bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo, y su hoja, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese varón perfecto del Salmo 1 es el Señor Jesucristo. Ese no es el pastor Iván, ni Oscar Gómez, ni José, no. Ese es el Señor Jesucristo. Porque si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿tú alguna vez te has sentado en silla de escarnecedores? Sí. Pastor, ¿alguna vez has oído el consejo de los malos? A veces has caminado en el camino de los malos. ¿Calificas? No califico. Pero gracias a Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Él sí califica. Él nunca se sentó a escarnecer. Él no caminó con los malos. Él no participó del consejo de los malos. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el varón perfecto. Y ese varón perfecto, en Él estamos unidos nosotros. Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas.
El que en mí no lleva fruto lo corto, pero el que lleva fruto lo limpio para que lleve más fruto. Él es el árbol plantado junto a corrientes de agua que hace que el que esté unido a él sea fructífero, productivo. Alabado el nombre de nuestro Dios. Cuida los recursos naturales. Defiende el modelo de procreación humana. Esfuérzate por ser productivo. Disfruta de lo que Dios te ha dado y alábale por su sabiduría, poder y generosidad. Los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento lo que sus manos hicieron. Dios, aquí estamos. Te adoramos. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos toda la alabanza a ti. Oh, tú eres digno, digno, digno. Digno de gloria y de honra, digno de alabanza y de adoración. Eres fiel, Señor. Eres todopoderoso. Adoramos tu nombre, Señor, en tu belleza y hermosura, que sobrepasa la belleza y hermosura de todo lo creado, Señor. Pero si en este mundo hay belleza, cuánta más grande no será la tuya, mi Señor. Hoy te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya. Aplaude el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Nos despedimos. 1, 2, 3. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo repose con todos y cada uno. Dios los bendiga.